Hay un día en el año en el cual, bueno, pues a nivel global, se piensa un ratito en la arquitectura, en el trabajo que realizan estos profesionales, en todo lo que hay de arte en esto de la arquitectura. Y como no puede ser de otra forma, en nuestra localidad, en Antequera, se celebra de una manera especial, porque tenemos muchísimos ejemplos de arquitectura típica de múltiples épocas. Cada año cuando se acerca como el Día de la Arquitectura, como el que celebramos esta semana, pues invitamos a nuestro arquitecto de cabecera aquí en Las Cuatro Esquinas, que es Sebastián del Pino. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Feliz Día de la Arquitectura. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Bueno, un Día de la Arquitectura que, como decimos en Antequera, el Colegio de Arquitectos de Málaga quiere o hace lo posible año tras año para que no pase desapercibido, ¿verdad? Sí, así es. Un año más, este es el quinto, creo, el Colegio de Arquitectos, con motivo de la celebración del Día de la Arquitectura, a lo largo de toda la semana en Málaga y toda la provincia, en las ciudades principales, se organizan actividades en torno a la arquitectura. Y aquí en Antequera, lógicamente, también lo hacemos como los años pasados. Sí. Bueno, cada año yo creo que ustedes no lo tienen muy complicado, porque hay tantos ejemplos de buena arquitectura en nuestra localidad que, bueno, pues podemos irnos incluso y de hecho no hace demasiados años se hizo así, a edificios construidos muy recientemente, y este año se ha optado un poco más por algunos de corte más clásico. Nuestra historia es muy antigua, tenemos desde, fíjate, hablamos del conjunto dolménico, todos los dólmenes como construcciones, y a partir de ahí hasta nuestros días la historia es larga, y Antequera tiene un extraordinario patrimonio artístico y monumental, y relacionado, vinculado directamente con la obra de construcción, la arquitectura. Así que no es excesivamente difícil el poder encontrar cada año algunos ejemplos para mostrar a la ciudadanía, a la población, que ese es el fin principal de esta festividad nuestra, es que los arquitectos salgamos a la calle, invitemos a la población, a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y podamos recorrer la ciudad, al menos algunos ejemplos, y que podamos acercarnos a este patrimonio arquitectónico que tenemos. A mí me interesa, y por eso colaboro con el colegio cuando me lo pide, y así sucesivamente hacerlo, pero de la misma manera con mis compañeros arquitectos de Antequera igualmente. Años anteriores han sido edificios, unos de carácter más moderno o contemporáneo, y otros edificios más clásicos, los juzgados, el Museo de la Ciudad recientemente intervenido, ampliado y restaurado, el Archivo Histórico, el Instituto Pedro Espinosa, etcétera, etcétera. Hay que entender que la historia de la ciudad incorpora muchos ejemplos significativos. Así es, aquí estamos viendo alguna imagen del paisaje urbano tan riquísimo que tenemos, esa intencionalidad clara mía, que aprovecho siempre y hoy una vez más en preguntar o el manifestar que hay que saber mirar, no solamente ver, mirar, y ese juego que también nos gusta a Cristóbal realizar, de a ver si adivinamos dónde está esa imagen, dónde está ese edificio, dónde está ese detalle. Aquí he traído pues algunas imágenes de lo que era la ciudad de hace años, la Antequera de hace años, que a pesar que sea una ciudad que está en continuo movimiento y viva, y está creciendo muchísimo, sin embargo es cierto que se han conseguido utilizar las claves principales para que no se haya modificado de forma importante en el crecimiento de la ciudad y en el aspecto urbanístico también, que haya desvirtuado el paisaje urbano a lo largo de los años. Esta es una imagen que es muy agradable, muy bonita, con el primer plano la Plaza de los Toros antes de su intervención, en la Alameda también se ve el Campillo, antes de las construcciones del Seguro, ¿no? El Colegio de la Inmaculada, la misma avenida de la Alameda, etcétera, etcétera. Bueno, pues Antequera, en su crecimiento desde lo que era la historia antigua de la ciudad alta, la época musulmana, y cuando ya empieza a crecer hacia la parte baja, hacia la Vega, pues Antequera se ha modificado, pero es entonces precisamente donde aparecen esos edificios monumentales del siglo XVII, del siglo XVIII, que va a ser el tema que vamos a coger para este año en el Día de la Arquitectura, en la Semana de la Arquitectura.
El Campillo, ¿eh? Realmente Campillo. por esta parcela que vemos ahí, se llama esa calle Campillo Bajo, Campillo Alto. Claro, ¿no? exactamente, el Campillo. Ahí hemos jugado de niño algún partido de fútbol. Yo no lo conocía hasta ahora. Imágenes de los paisajes urbanos de Antequera y en nada, vamos a entrar de lleno ya en el tema de este año que todavía, no sé si hemos tenido ocasión de mencionarlo, creo que aún no, vamos a destacar pues cuáles casas y cuáles ejemplos de arquitectura antequerano pues son los que se van a centrar en esta edición. Sí. Nosotros hablamos de la arquitectura monumental y hacemos distinciones claras entre la religiosa y la civil. Vamos a centrarnos en la arquitectura civil en esta ocasión. Cuando Antequera crece hacia la Vega, se va extendiendo, aparecen las comunidades religiosas y aparecen las grandes fincas de familias señoriales, nobiliarias, que se implantan en el territorio de la Vega, próximo a la colina de lo que sería la ascensión hacia la Alcazaba. Entonces, centrándonos en lo que es la arquitectura civil, Antequera tiene unos muy buenos ejemplos de estas casas palaciegas. Habría que distinguir un poco, por ir hacia adelante y hacia atrás. Si nosotros hoy en el panorama urbano miramos en las calles, podemos observar, no hablo de los edificios, bloques de vivienda o de pisos habituales convencionales, sino hablo de edificios que tienen cierta antigüedad, y en esas se puede decir que hay un tipo de arquitectura más anónima, menos significativa, muy poco sobresaliente realmente, porque no incorpora elementos artísticos o singulares tipológicamente, como se suele decir en la arquitectura. Hay otro tipo de arquitectura, sí, más significada, que son lo que podrían decir las casas solariegas. Una casa solariega que es, en definitiva, una casa que sin llegar al otro nivel máximo, que son las casas palacio, estarían, como digamos, en un nivel intermedio, donde sí tiene unos componentes, claro, de la tipología del modelo, donde aparecen los cuerpos principales vinculados a la calle, pero también al interior, aparece un patio columnado en muchas de ellas, unas veces más significado con columnas realmente interesantes, con una arcada, y otras veces no. Y luego normalmente tienen unos cuerpos alrededor, pegados a los edificios colindantes, uno trasero y finalmente la parte posterior, donde hay pues un patio de mayor medidas, como el resto de la parcela, sería la parte posterior. Eso podría decirse que serían las casas solariegas. Pero las casas palacio, estas casas palacio es las que vamos a presentar la visita en este Día de la Arquitectura. Vamos a hablar de dos edificios, vamos a poder visitar dos edificios que, siendo privados, han tenido la amabilidad de permitirnos que podamos tener el acceso, que podamos contar inicialmente en la vía pública, en la calle, para ver la fachada, y luego en el interior, en sus patios y quizá algunas dependencias más también, ¿no? Son edificios, uno situado en la calle Cantareros, esquina con la calle Laguna, que es el del Conde Colchado. Es un edificio del siglo XVIII, destacado y singular. Y el segundo edificio que vamos a mostrar va a ser la que se denominamos popularmente el pueblo la Casa de las Columnas, ¿no? Que es la Casa Palacio del Marqués de Villadarias. Y bueno, pues hemos hablado con la propiedad, es un edificio también muy singular que vamos a tener ocasión de visitar. El Día de la Arquitectura, celebrándolo como no puede ser de otra forma, pues con todos los antequeranos, y simplemente no hace falta irse muy lejos, visitando un ejemplo de arquitectura que encontramos con una relativa facilidad en pues nuestra propia ciudad. El Día de la Arquitectura de 2014, en el cual lo que se hace es un poco lo que estamos contando, la visita, ahí está el programa. ¿Qué hay que hacer para apuntarse? ¿Cuánto cuesta? Cuéntenos. Pues la visita es absolutamente gratuita, está dirigida a la población en general, no es en absoluto única para profesionales y de ninguna manera solo arquitectos, sino que aunque el colegio me haya pedido a mí personalmente el que podamos organizar como otro año, yo tengo que decir que ahí estaremos los arquitectos que podamos acompañar esa tarde,
que podamos compartir con los interesados, la población, los vecinos que quieran venir. Vamos a estar los arquitectos, como digo, de Antequera y la comarca, para visitarlo, para acompañar, para aclarar cualquier duda, cualquier aspecto que los asistentes tengan. Es gratuito, vamos a quedar a las 7 de la tarde, hay que decir que es el día 7 de octubre, martes, el 7 de octubre, martes, este próximo martes, a las 7 de la tarde, las 19 horas, nos vemos en la casa de Conde de Colchado, en la esquina entre calle Cantarero y la calle Laguna, frente a la farmacia. Nos vemos allí a las 7 y vamos a iniciar allí la visita, vamos a contar un poco ese edificio, en ese entorno, porque algunas de las imágenes que ya están viendo, aparece otro edificio colindante que es la Casa de los Ramírez, donde está actualmente la Oficina Comarcal Agraria. Y bueno, vamos a dar algunas explicaciones sobre las características de ese edificio. Hay otro edificio singular muy interesante, esquina por esquina, que es la casa de la familia Blázquez, que conocemos, que también han sido edificios intervenidos en los últimos años como viviendas plurifamiliares, aunque en su origen fuera unifamiliares. Pero hay un entorno bastante interesante ahí, incluso introduciéndonos en la calle Laguna, tenemos el edificio magnífico que obedece a la arquitectura sevillana o del regionalismo andaluz, del arquitecto Aníbal González, que es la actual sede de Hacienda y que fue familia de Serrayer. Bueno, ahí hay un entorno muy interesante de casas singulares palaciegas, y a partir de ahí luego pues nos acercaremos a la calle Lucena para ver el segundo ejemplo, que es la casa del Marqués de Villadarias. Yo creo que es una cita que no podemos perdernos. Sebastián del Pino, queda invitada a nuestra audiencia a esa actividad, que vaya muchísima gente. Así es. Y muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Encantado, gracias a ustedes. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.